Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Ardila y estoy actualmente en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en Florida Blanca. Bueno, vamos a empezar a predicar con un tema muy maravilloso y es las maravillas de Dios. Quiero leer un texto bíblico y es Salmos capítulo 9, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Actualmente el mundo ha tenido muchos cambios debido a la maldad que ha aumentado. Hay tantas cosas hoy en día que están pasando que la gente no sabe qué hacer ni cómo creer para poder ellos tener un acercamiento hacia Dios. Hay muchos conceptos errados, muchas cosas que las personas empiezan a tener debido a la cantidad de cosas que han estado pasando en el mundo actualmente. Hay muchos desaciertos para las personas, muchos conceptos que no han ayudado que las personas tengan un acercamiento a Dios. Y por eso hoy Dios quiere hablar un poco acerca de las maravillas de Dios, porque ese Dios que está presente en nuestras vidas, ese Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él quiere transformar, Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en la vida del ser humano. Ese Dios quiere impactar los corazones de una manera especial, no importando la circunstancia, no importando las adversidades que haya en cada persona. A través del tiempo Dios ha hecho cosas grandiosas, cosas maravillosas en la vida del ser humano, recordando que ese ser humano que Él creó es imperfecto en muchas cosas, pero Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros, nos sigue amando con ese amor fraterno, nos sigue consintiendo. Él no hace acepción de personas, Él sigue cada día permitiéndonos ver sus grandes maravillas por medio de milagros, por medio de prodigios, por medio de tantas cosas maravillosas que en el momento no son aceptables para muchos, pero para la dirección y voluntad de Dios son muy necesarias y específicas, las cuales nos permiten tener un crecimiento en Dios. Dios nunca falla, Dios sigue estando presente en la vida del ser humano, aun cuando Él falla, aun cuando Él está en las peores circunstancias. Dios sigue escudriñando, Dios sigue mirando el corazón, Dios sigue mirando todas aquellas cosas que para el ser humano en su momento son un defecto, para Dios son ventajas porque ayudan a que se haya un crecimiento profundo en la vida del ser humano. Pero ese crecimiento que la persona pueda llegar a obtener también depende de la decisión, también depende de la actitud, también depende de cómo ejecute, de cómo tome aquello que Dios le está dando para que pueda crecer y fortalecer su vida bajo la dirección, bajo el propósito, bajo el caminar de Dios en el nombre del Señor Jesús. Dios es alguien que siempre permanece al lado nuestro. Muchas veces pensamos que Dios se ha ido de nuestras vidas, pero no, Dios está ahí mirándonos, Dios está observándonos para ver qué decisiones tomamos acerca de lo que Él nos está entregando, de lo que Él nos está dando. Por eso Dios nunca ha fallado y nunca fallará, porque Él ha hecho cosas extraordinarias que a la vista del ser humano
parecen incómodas, parecen imperfectas y no lógicas, pero como Dios sigue siendo ese mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Él sigue permaneciendo en nuestras vidas de una manera latente y extraordinaria. Sigue amándonos, sigue acobijándonos de una manera hermosa en nuestras vidas. Así que Dios nunca va a fallar, nunca va a quitar eso tan hermoso que fue crear al ser humano, aunque de pronto para muchos sea algo incómodo, para muchos de pronto es inagotable de pronto decir que el ser humano de pronto pudo haber sido una creación errónea de Dios. No lo podemos llevar a cabo a términos de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se equivoca en lo que hace. Aunque en algún momento en los tiempos de Noé se arrepintió de haber creado la humanidad, hubo una misericordia tan grande que fue hallar gracia ante Noé, ante aquel varón de Dios y su familia, y aquella maravilla de Dios en su momento que fue salvar a Noé y a su familia para dar una nueva oportunidad a esta humanidad, fue grandiosa en su debido momento. Y en ese momento Noé pudo contemplar la grandeza de Dios debido a que había de pronto en ese momento tantas cosas que pensar, tantas cosas que decir, pero Noé estaba atento a la voz de Dios. Noé estaba dispuesto a escuchar a Dios en lo que él le dijera. Aún en medio de tanta desobediencia que hubo en su momento, Dios estuvo presente, aunque él de pronto estaba dolido de haber creado la humanidad. Halló tanta gracia en Noé que pudo ser salvo en su momento, Noé y toda su familia. Por eso esas maravillas de Dios se pueden contemplar día a día, no solamente en el antiguo tiempo, sino en el presente, porque Dios sigue teniendo presente a la humanidad. Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a la voluntad, tenemos que estar obedientes a lo que Dios quiera hacer y transmitir en nuestras vidas para poder ver los resultados extraordinarios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios siempre está ahí con un corazón dispuesto a que nosotros podamos ver los milagros y prodigios que Él puede llegar a hacer y está haciendo en la vida del ser humano. Así que cualquier persona que piense que Dios no está a su lado, no, Dios siempre ha estado desde tiempos atrás, desde tiempos presentes, y también lo va a seguir estando mientras Él no haya venido por su iglesia. Siempre va a estar por los siglos de los siglos, dispuesto a escuchar el corazón, dispuesto a escuchar la vida de aquellos que verdaderamente quieran estar bajo la dirección y el propósito de Dios. Estar en Dios no es algo errado, es algo perfecto que Dios ha definido para que nosotros los seres humanos podamos contemplar su grandeza, para que podamos contemplar su poder, para que podamos contemplar eso tan maravilloso que es ver el cambio en la vida del ser humano. Hay tantos seres humanos que hoy están sufriendo, pero es debido a sus malas decisiones, debido a sus malas afrontaciones dentro de este tiempo, y no porque ellos de pronto quisieron estar de esa manera, sino que intentaron en algún momento hacer las cosas de la mejor manera, pero de pronto no contaron con la dirección ni la voluntad de Dios, sino que quisieron ir a su propio término, a su propio concepto. Pero Dios no está mirando eso.
eso. Dios está mirando en el nombre del Señor Jesús algo potente, algo latente en la vida de cada uno, y es poder abundar sus grandes maravillas sobre cada uno de los seres humanos, mostrar lo que Él puede hacer en cada corazón, en cada vida, en el nombre del Señor Jesús. Él puede levantar a aquel que está en las peores circunstancias, los puede levantar en el nombre del Señor Jesús, si cree y obedece a lo que Él ha establecido para la vida del ser humano. Lamentablemente, a veces nuestra incredulidad no nos deja ver más allá de lo que Dios va a hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, a derramar de su presencia, de su poder, de su magnificencia en el nombre del Señor Jesús. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, que hace grandes cosas en la vida del ser humano. Así que podemos ver que Dios está presente en nuestras vidas, así como en tiempos pasados, cuando muchos seres humanos no veían que Dios hacía milagros teniéndolos enfrente. Hoy hay muchos que están en la misma situación, Dios poniéndole todo en sus manos, pero no han sabido aprovechar debido de pronto a sus malos comportamientos, a sus malos conceptos. Pero Dios no viene a ver eso. Dios te viene a recordar que para Él todo es posible, que cualquier cosa que el ser humano vea que no vaya a ser propicia en su momento, y que de pronto pueda decir que no es coherente, Dios en su presente lo tiene eficaz y coherente para poder permanecer en su vida, para poder empezar a ver el milagro que siempre ha querido usted ver en su vida. Pero necesita usted que creer y confiar, y sobre todo obedecer a la voluntad y el propósito de Dios en el nombre del Señor Jesús. Él ha hecho cosas grandiosas a través del tiempo y no podemos quitar eso. No podemos dejar que nuestra vida se llene de conceptos erróneos que no son de Dios, que son solamente humanos, que atraen consecuencias negativas en nuestras vidas. Si Dios es un Dios lleno de amor, ese amor que Dios está dando a su vida va a sobreabundar, va a llegar a su corazón, va a penetrar de una manera extraordinaria que no va a alcanzar a comprender lo que Dios está haciendo y va a realizar en su vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y voy a poner un pequeño ejemplo de la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando el faraón perseguía al pueblo de Israel, cuando ya dio libertad a aquellos israelitas que estaban cautivos más de 400 años, donde aún así el faraón en su incredulidad, Dios mandaba una plaga, otra plaga, y el faraón aún así no lo soltaba, a punto de que terminó dejándolos ir, y el pueblo de Israel salió por el desierto. Pero hubo un momento en que se encontraron con un obstáculo muy grande, y era que la creación de Dios estaba al frente. Esa creación era el mar, ese mar gigante que empezó la incredulidad y empezó muchos a dudar de lo que de eso que Dios había hecho en su momento, que era liberarlos. Empezaron a decir: ¿cómo es posible que aquí vamos a quedar? Que aquí nos van a nuevamente a devolver a donde estábamos, de pronto hasta matar, porque el faraón había decidido perseguirlos. Pero lo que no sabía el pueblo de Israel es que el que los había liberado era un Dios grande, es un Dios grande y maravilloso, un Dios que no se equivocan las decisiones, un Dios que siempre está presente en los corazones de cada uno, que aún en medio de tanta incredulidad, aún en medio de malos conceptos, de malas palabras, Dios no le interesa eso. Dios siempre está ahí presente, dispuesto a que ese corazón se ablande y pueda empezar a creer en las maravillas, en lo grande que es Dios, en lo maravilloso que es Dios.
Dios y en lo que está haciendo Dios en cada corazón. Aunque había mucha incredulidad en su momento, ya Dios tenía todo preparado y era poder abrir esa creación tan grande en dos para que el pueblo pudiera pasar. Había duda, había congestión, había de pronto palabras incoherentes en su momento y dijeron: ¿por qué vamos a quedar aquí? Pero Dios ya había preparado a Moisés para todo aquello y era poder abrir el mar en dos. Aquello que parecía un obstáculo era simplemente algo maravilloso, era mostrar la gloria de Dios a aquel pueblo de pronto incrédulo y que estuvo muy tiempo bajo el cautiverio. Y no solamente a ellos, sino mostrar su poder sobre aquel pueblo de Egipto, sobre aquel faraón, mostrar su grandeza y su poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo más maravilloso de esto? Que Dios pudo abrir el mar en dos y el pueblo de Israel empezó a pasar por esa creación tan grande, y aquella incredulidad se tornó en realidad en creencia en que el Dios que los había sacado había hecho una promesa de pasarlos por allí, de enfrentarlos a aquello tan maravilloso que era su creación. Y muchos pudieron contemplar esa grandeza, y aquellos que venían persiguiéndolo, me imagino que en su momento quedaron atónitos de ver tan grande cosa en el momento que de pronto nunca la habían visto. Aún el faraón, cuando Dios mandó muchas plagas en su momento. Pero ahí no acabó todo. El pueblo de Israel pudo pasar, pero el faraón con aquellos caballos que venían detrás del pueblo de Israel no lo pudieron hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había liberado al pueblo en medio de pronto de tanta incredulidad, de pronto de medio de tantas congestión que ellos tenían. Dios mostró su grandeza y su poder. Y sabe que fue lo más hermoso, que el pueblo de Israel empezó a alabarle a Dios, empezó a cantarle a Dios. Moisés pudo ver su grandeza aún en medio de su dificultad para hablar. Pudo dirigir al pueblo de Israel mucho más allá y pudieron ver la gloria de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, si me pongo a contar tantas cosas que ha hecho Dios, tantas maravillas, no alcanzaría el tiempo. Y aún en nuestras vidas actualmente, Dios ha hecho cosas grandes. Dios nos ha sanado, nos ha restaurado, y lo más hermoso es que nos ha regalado una salvación tan grande. Eso hace parte de las maravillas de Dios en el nombre del Señor Jesús. Así que no podemos decir que no tenemos un Dios grande cuando lo tenemos. Un Dios todopoderoso cuando siempre ha estado ahí en las peores circunstancias de nuestras vidas. Dios siempre ha estado ahí dispuesto a levantar nuestro ánimo, a levantar nuestro semblante, a levantar nuestras vidas del lodo cenagoso. Siempre ha estado ahí. Así que yo en este momento le digo en el nombre del Señor Jesús: usted confía en Dios, no se ponga a buscar conceptos que lo desvíen de la dirección y de la voluntad de Dios. Usted tiene que enfocarse en buscar a ese Dios que siempre está presente en su corazón y en su vida. Y si no lo tiene en su corazón, yo lo invito a que nuevamente vuelva a buscarlo de corazón, para que Él pueda introducirse en su vida y pueda permanecer en él día a día. Así que Dios nunca te va a fallar. Quien falla y es infiel a Dios somos nosotros, los seres humanos, que no sabemos cómo llegar a Dios de una manera hermosa. Empezamos a sacar miles de excusas, pero sabe que hay algo maravilloso en nuestras vidas, que cuando Dios nos toca, empieza su presencia a tocarnos para que podamos estar ahí delante de la presencia de Dios y podamos ver cosas reales que Dios tiene presente para mostrarnos en el nombre del Señor Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y con todas tus maravillas. Dice Salmo
Salmo 9:1 en el nombre del Señor Jesús. Así que usted no pierda su fe. Usted obedézcale a Dios, porque las maravillas que Él puede llegar a hacer en su vida son tan grandes como lo ha hecho a través del tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente aquellas personas que vivieron experiencias con Dios. No, 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 no. Actualmente Dios quiere hacer maravillas grandes, no solamente en su vida, sino en su entorno social, en su familia, en el nombre del Señor Jesús. Falta creer en Él plenamente, porque Él sigue vigente. Oh, aunque muchas veces no quería salir con eso, aunque muchas veces el amor de muchos se haya enfriado, Dios sigue presente en la vida de cada uno de nosotros. Solamente está esperando Dios que usted le toque a la puerta. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús, para que usted pueda ver la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso es Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dios nunca va a fallar en el nombre del Señor Jesús. Espero que usted pueda comprender y entender lo que Dios ha hablado en este momento en el nombre del Señor Jesús. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer de ti algo grande, pero para que usted pueda ver eso en tu vida, usted tiene que obedecer y empezar a entender y a comprender el propósito de Dios en su vida. No es solamente que me bauticé, no solamente que siento la presencia de Dios. No, no, no. Dios quiere ir más allá de todo esto que Él te ha dado, que te ha añadido a tu vida en el nombre del Señor Jesús. Dios me lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí.